la corrupción. Creo que nos han vendido durante muchos, muchos, muchos años de campaña que la corrupción es el gran problema de México. De hecho, la gran transición democrática que vivimos en el 2018 fue precisamente porque se decía que se iba a barrer la corrupción de arriba para abajo, como las escaleras. Y tú dices y tienes una tesis diferente. La corrupción no es el mayor problema de México. La corrupción, sin duda, Alejandro, es un gran problema. Pero el gran problema de México es más grande que eso. El gran problema de México es que nuestras injusticias están completamente legalizadas. Entonces nosotros podríamos seguir las reglas de manera perfecta y aún así continuaríamos siendo un país tremendamente desigual, porque las injusticias están dentro del sistema fiscal, dentro del sistema laboral, dentro de la forma en la que hacemos negocios. Entonces, por ejemplo, yo noto mucho que esta tesis que tienen en la corrupción, pues es un tema complicado. Justo tu libro, el libro de No es Normal, habla de eso, de Claro. estas pequeñas cosas que están totalmente legalizadas, que hacen que el statu quo que se quede ahí. Correcto. Esta es tu segunda edición. Esta es la segunda edición de mi libro. Ya viene un tercer libro que te voy a pedir que me invites a discutir Por favor. nuevamente en el podcast, por favor. Pero la idea de esta segunda versión era estar preparados para la elección, para el proceso electoral que estamos viviendo. Porque No es Normal en su primera versión salió en 2021. Y entonces de pronto ya mucha gente decía, no, bueno, pero las cosas de las que hablábamos en 21 ya se resolvieron en 24. Y la realidad es que este país sigue siendo tremendamente injusto y sigue pareciéndose peligrosamente demasiado al país que nos dejó el PRI. Ok. Y, por ejemplo, en este tipo de actualización que haces de No es Normal, ¿cuál crees que es una de las múltiples variables que ha disminuido realmente? ¿Y cuál crees que es de otras variables que ha aumentado drásticamente en este libro? A ver, esa es una excelente pregunta, Alejandro. La reducción de la pobreza que hemos observado a lo largo de este sexenio es una reducción histórica. No habíamos visto una reducción de esa magnitud. 5 millones de personas dejan la pobreza desde hace 22 años. Entonces estamos hablando de que una tendencia que llevaba 10 años en la que ni una sola persona en general salía de la pobreza, pues de pronto se acabó. Y no solamente se acabó, digamos, en un sexenio tradicional, se acabó en un sexenio en el que hubo una pandemia, una de las crisis económicas más importantes que han afectado a México y al mundo. Otra cosa que cambió y que me parece relevante decir es que sí nos volvimos un país menos desigual. Esa es una realidad. La desigualdad se redujo, todavía sigue siendo muy alta, pero se redujo y sobre todo, otra vez, es una reducción histórica. Yo tengo medido que esta reducción es más grande de lo que se había observado desde 1950. Ok. Entonces sí es algo muy significativo. ¿Qué cosas no cambiaron tanto? Bueno, no cambió tanto la corrupción. Esa es una variable de la que hablo aquí y hablo de, por ejemplo, cómo se otorgan los contratos públicos, sobre todo a nivel local, gobernadores, y cómo los gobernadores suelen entregar esos contratos a sus amigos. Bueno, eso no ha cambiado. Lo siguen entregando a sus amigos y cada que cambia un gobernador, cambian los amigos y entonces cambian los contratistas. Eso no ha cambiado en nada, Alejandro. O bueno, ha cambiado muy poco, diría yo, de forma insignificativa. Y otra cosa que creo que no ha cambiado es el crimen. Ha habido una reducción en la tasa de homicidios, pero hay otras formas de crimen. Por ejemplo, la extorsión, el cobro de piso, que sí están creciendo en este país y que son un llamado de atención a atender las causas de esto. Claro. Oye, respecto a la disminución de pobreza, creo que es algo muy importante porque muchos comentaristas dicen, no, no es cierto que disminuyó la pobreza. Lo que pasa realmente es que en la pandemia muchas personas llegaron a la pobreza extrema y esas mismas personas que llegaron salieron, entonces no hay una real disminución de la pobreza. ¿Tú lo consideras así? No, es falso. Es falso. Los 5 millones de personas que salieron de la pobreza, estamos comparando el año 2022, último para el cual tenemos datos, con 2018. Ok. Si nosotros comparáramos contra la pandemia, no serían 5 millones de personas, serían 8 millones de personas, precisamente por lo que dices, porque mucha gente cayó en pobreza. Pero aún eliminando ese efecto, la reducción en la pobreza es histórica. Ok, la reducción en la pobreza es histórica sin duda. Ujú. Y mucha gente
ha dicho y mencionado que esta reducción es precisamente por las transferencias que hace el gobierno, es decir, la El pensión dinero. universal, las Ujú. becas Benito Juárez, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Tú consideras que ese es un tema importante o no realmente? No es el principal tema. ¿No ha sido por el gobierno realmente? Sí ha sido, pero por razones distintas. La principal razón que explica la reducción de la pobreza en México, que se ha observado desde 2018, es el aumento en los salarios. El salario mínimo en México se duplicó y en la frontera se triplicó. El 73% de la reducción en pobreza, Alejandro, se explica por los aumentos en el ingreso salarial, que han estado muy por encima de la inflación. Es decir, los datos que te doy de la duplicación, de la triplicación, son ya considerando la inflación. Por supuesto que las transferencias y los programas sociales juegan un papel, pero juegan un papel todavía mínimo por varias razones, pero una muy importante es que son programas que son universales. Entonces se otorgan a todas las personas independientemente de si tienen o no una condición de pobreza. Entonces eso hace que pues haya resultado más complicado y más difícil llegar a la parte más pobre de la población. Ese es un gran tema que se va a tener que resolver en el próximo sexenio. ¿Cómo hacemos para que la universalidad de los programas sociales no sea la forma de ocultar el que no estamos llegando a los de hasta abajo? Y es Claro. urgente llegar hasta abajo. Sin duda. Y bueno, es un tema muy interesante porque en los decibeles podemos ver, deciles económicos, podemos ver que mucha gente del primer decil, que es el decil con estrato económico más alto, entiendo, es uno de los que también recibe mucho mayor que los que están en el último, que reciben menos, que están en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque pues tienen que ir a la montaña de Guerrero, a muchos lugares que son inaccesibles y que a ellos, que son los más importantes, no es que se les haya dado la atención prioritaria gracias a la universalización. ¿Tú estás a favor de la universalización de los programas sociales? Yo estoy a favor de la universalización de los programas sociales, pero déjame clarificar algo muy importante que estamos tratando, y es si los programas sociales llegan más a los ricos que a los pobres. Ujú. Llegan más a los pobres, por mucho llegan más a los pobres. El problema es que llegan menos a los pobres que antes. Y me refiero a los pobres de hasta abajo, es decir, al 10% más pobre, ahí sí llegan menos, pero aún así llegan muchísimo más a los pobres que a los ricos. Otra cosa importante, llega más dinero, muchísimo más dinero. De hecho, bueno, la cantidad total de transferencias que se hacen en este país se duplicó durante este sexenio. Entonces, esto ha creado algo bastante complejo, que es que aún si se llega menos a los pobres que antes, a los pobres que sí se llega, se les da muchísimo más. Y esto ha hecho que estos pobres sí salgan más de la pobreza que antes, porque pues digamos lo que recibes es más. Entonces los programas sociales de López Obrador sacan a 52% más personas de la pobreza que los programas sociales de Peña Nieto. Ahora, si estuvieran bien, digamos, si de verdad, Focalizados. ajá, si de verdad llegaran abajo, obviamente serían no 52% más efectivo, serían 100% más efectivo, Ok. ¿no? Pero sí se debe reconocer, digamos, que las transferencias sociales sí han jugado un papel más preponderante que el que se tenía anteriormente en la reducción de la pobreza. Creo que uno de los temas que ha llegado mucho en la comentocracia es que dicen que es falso que López Mm. Obrador haya estado en gasto social aumentando. Incluso dicen, no, es que Solidaridad de Ujú. Carlos Salinas de Gortari, del priismo, era el gran Mm. programa social. No, 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 Entonces, no. ¿qué es lo que le puedes decir tú a estas personas que creen que Andrés Manuel, pues es falso, que los ha abandonado a las personas Bueno, de los que estatus? se informen, que lean no es normal, que Que vean los lean no es datos normal. oficiales del INEGI. Es evidente que los programas sociales actualmente son más grandes, son más efectivos, podrían serlo mucho más. Eso es lamentable, tenemos que mejorarlos. Pero el programa social de Salinas de Gortari, por ejemplo, o el Oportunidades, o el como lo quieras llamar, que iba cambiando de nombre a lo largo del tiempo, era efectivo reduciendo la pobreza, pero era muy poco dinero. Porque había la lógica de los gobiernos priistas y panistas era que el Estado no debía gastar, era que darle dinero a los pobres era hacerlos flojos, era que no trabajaran. Pues recordarás tú incluso Fox que dice, ya pónganse a trabajar, Justo lo pip, decíamos. Sí, ¿no? sí, sin problemas. A trabajar, huevones, A les decía. trabajar, huevones, la lógica era
que si el Estado te ayudaba, fíjate qué lógica tan perversa, que si el Estado te ayudaba, entonces tú te ibas a aprovechar del Estado y te ibas a convertir en un flojo. Cuando en realidad la evidencia académica es contundente, Alejandro, en mostrar que cuando el Estado te ayuda, la gente en general tiende a usar bien el dinero, tiende a tener mejor nivel educativo, tiende a poder invertir en sus negocios y en general tiende a mejorar su situación de bienestar. Esta idea de que los pobres se van a ganar, esta idea de que los pobres se van a gastar el dinero en alcohol, en tabaco, en celulares caros, no dudo que haya algunos que lo hagan, pero la gran mayoría no gasta en eso. Yo tengo un estudio que muestra que en realidad gastan en alimentos, gastan en medicinas, es decir, gastan en lo básico, en cosas que no tienen y que el Estado les ayuda a proveer por medio de este dinero. Qué interesante es ese tema, porque justo es la estigmatización que se ha llevado, ¿no? Completamente. Que decir, no, es que no hay que darles a trabajar, huevones, hay que enseñarles a pescar y a no darles el pescado, que muchas veces dicen. Y creo que ese es uno de los temas más importantes. Viri, tú das clases en Harvard. En la escuela de verano. En la escuela de verano de Harvard. Estoy, sin dudamente, veo que tú puedes ver el panorama de la política comparada, pues, mucho mejor desde ese aspecto. ¿Cómo lo ves con respecto a otros países? Finlandia no les da nada de dinero a las personas, que es uno de los países más desigual. ¿Cómo es que funciona? ¿Ha funcionado el echaleganismo, el pónganse a trabajar y entonces todos vamos a ser menos desiguales? ¿Qué es lo que pasa en todo el mundo? Lo que sucede, déjame darte un par de datos de comparar a México con el mundo. Lo que sucede es que México gasta anormalmente poco en resolver la situación de sus pobres. Okay. Aún si nosotros hemos observado un incremento en las transferencias directas y un incremento en el gasto social en este sexenio, aún así México continúa siendo uno de los países de la OCDE que menos gasta en términos de gasto social. Ese es un punto. Segundo punto que es enormemente sorprendente de México es el gasto en salud. México gasta en salud más o menos lo mismo que gastan los países de África subsahariana. Okay. Es decir, nada. Un país como México debería estar gastando el doble, el triple de lo que está gastando en salud. Y esa es la razón por la cual nuestros sistemas de salud público simplemente no funcionan. Es que no importa cuántas etiquetas le pongan, si se va a llamar Seguro Popular, IMSS Bienestar, INSABI, tú síguele cambiando el nombre, pero lo que necesita es más recurso. Dinero. Es dinero, porque no se puede tener un sistema de salud con un gasto en salud tan baja. Y otra tercera cosa que me ha llamado mucho la atención de estudiar México en cuestión comparada es nuestro gasto educativo. Porque fíjate que en materia educativa nosotros sí gastamos un montón de dinero. De hecho, gastamos más o menos por ahí de lo que gastaría un país como Dinamarca, o sea, ahí sí nuestro gasto, medido en puntos del PIB, pues está al nivel de los países, digamos, de las socialdemocracias más admiradas, ¿no?, dentro de la política pública. El problema es que nosotros gastamos ese dinero mal. Y lo que está sucediendo es que lo gastamos mayormente en nóminas educativas, mayormente en los maestros, y lo gastamos muy poco en los niños. Lo gastamos muy poco en crear la infraestructura adecuada, en el apoyo a que los niños verdaderamente puedan aprender. Y además, sí hay una realidad, que es que le hemos exigido muy poco a nuestros maestros. Okay. Los maestros no pueden resolver el sistema educativo de un país que vive en pobreza y que tiene hambre. Esa es una realidad. Pero aún para países de nuestro nivel de ingreso, la calidad de nuestra educación es muy baja. Y eso no solamente sucede en las escuelas públicas, ¿eh? Ese es otro estigma. No. Yo tengo un estudio que se llama La Escuela Privada es un Timo, en donde yo muestro que si bien es cierto que la educación privada en México es mejor que la educación pública, esa es una realidad. La realidad es que si tú comparas la educación privada mexicana con la educación privada de otros países, te das cuenta que nuestra educación privada es pero pésima. La educación privada de Brasil, por ejemplo, se podría comparar con la educación de Estados Unidos, de Canadá. Lo mismo sucede con Chile. En México no. En México la educación privada pues es marginalmente mejor que la pública, pero no nos lleva a los niveles de educación de los países más desarrollados. Qué interesante esto, porque es algo de lo que pocas veces se habla, que este tema del incremento, o más bien el que se le destine tanto dinero a la educación, pues es un tema que se ignora muchas veces.
Con respecto a los sexenios anteriores, ¿tú consideras que ha aumentado el presupuesto que se le dirige y se le destina a educación o ha disminuido? El presupuesto en educación, según yo recuerdo el último estudio que vi, me parece que se ha mantenido mayormente sin cambio. Ok. Pero nuevamente creo que lo más importante en materia educativa ya sería como hacer un recuento, una radiografía de verdaderamente en qué estamos gastando y por qué nuestra educación no nos está llevando a donde nos debería estar llevando. Y mi mayor temor es que el gobierno actualmente, por ejemplo, esté en discusión sobre si debemos o no, por ejemplo, continuar realizándole pruebas estandarizadas a los niños y a los jóvenes para saber si aprendieron o no. Y hay una corriente dentro del gobierno que piensa que no, que piensa que ya no tenemos por qué aplicar esas pruebas. Y yo, digamos que yo sé que las pruebas estandarizadas, tú lo sabes también, pues no son la panacea y cometen muchos errores y pueden ser muy injustas. Pero en la medida en la cual nosotros tengamos al menos una base de medición y de evaluación de qué está pasando, me parece que también vamos a poder tener una sociedad empoderada para demandar que los sistemas educativos sean mejores. Oye, Viri, estamos viendo precisamente el esquema fiscal que le destinamos de qué recursos a qué tipo de cosas del gobierno, ¿no? Ujú. Me comentas que educación tiene mucho recurso, pero mal administrado. Podríamos decirlo así, mal Correcto, destinado. correcto. Tenemos una salud, la salud no está del todo dirigido el presupuesto hacia salud y tenemos muchos otros temas que son así. Ujú. Yo he visto que tú has mencionado que muchas veces México no cobra bien los impuestos y que es Ujú. necesaria una reforma fiscal. ¿Nos puedes hablar un poco más de ese tema? Bueno, México cobra en puntos del PIB menos impuestos de lo que cobran las Bahamas. Y como tú sabes, las Más Bahamas paraíso es que las un Bahamas. paraíso fiscal. Ajá. Entonces yo llamo a México un paraíso fiscal disfrazado, porque aunque no nos damos cuenta y no nos identificamos así, en realidad la recolección de impuestos en este país está muy por debajo de lo que se esperaría para una economía del tamaño de la nuestra. Ahora, ¿quién no paga impuestos? ¿No? Esa me parece que esa es la pregunta más importante. Y allá afuera existe el mito de que quienes no pagan son los más pobres, ¿no? Se imaginan, no, no, es que hay mucha informalidad, es que hay muchas personas que no pagan impuestos, que bueno, por cierto, la informalidad no significa que no pagues impuestos, son dos conceptos distintos, pero bueno, digamos que la idea es que abajo no pagan, ¿no? Y es verdad que abajo hay mucha gente que no paga, pero abajo las personas también ganan muy poco dinero. Entonces, aun si tú recolectaras dinero, digamos, de todas las personas que se encuentran en la parte baja de la distribución, pues tú estarías recolectando un poquitito, ¿me explico? Porque la gente pues hace poquitito, o sea, realmente no tiene mucho dinero. Es por eso que el corazón de la evasión y la ilusión fiscal en este país está entre los más ricos. Los más ricos evaden o eluden 9 veces más que los más pobres. Ok. Entonces, digamos que el gran problema no es que los de abajo no estén pagando. El gran problema es que los ricos han encontrado mecanismos específicos, legales o legalizados o ilegales, exacto, para no pagar lo que les toca.